doy la palabra a Antonio Bocardo, de la Universidad del Salento y de la nuestra también, que nos hablará de lo siguiente, el título, de su locura gustara a no estar loco de amor. Locos y locuras en el Teatro de Guillem de Castro. Muchas gracias. Sí, ¿se me oye? Sí. Gracias al comité organizador por darme la posibilidad de participar a este congreso. Vamos a ver, pues dentro del corpus dramático de Guillem de Castro y Bellvís, autor valenciano bautizado justo el 4 de noviembre de 1569 y que murió en Madrid en 1631, el elemento de la locura aparece con una frecuencia considerable, originándose en la mayoría de los casos del amor, directa o indirectamente. No es un tema que se haya abordado de forma inmediata y sistemática en la recepción crítica del autor, sino de forma puntual, fundamentalmente en algunos artículos de García Lorenzo, por ejemplo, que ha explorado este ámbito, la comparación entre la obra de Castro y la de Cervantes, y sobre todo Falió Lacourt, que ha remitido a la Folie Morose al analizar en su imprescindible tesis doctoral las comedias de Castro basadas en los romances y en los poemas de caballería. Ampliando las observaciones hasta ahora elaboradas por la crítica, entonces, voy a concentrarme en 3 textos del valenciano, que presentan una amplia fenomenología de la locura que voy a presentar en esta intervención. Las obras pertenecen a la primera parte de las comedias del autor, publicadas en Valencia, en los talleres de Felipe May, en 1618, con una nueva emisión en 1621, que es la imagen que veis aquí. Y se trata del Conde Alarcos, que significa el celebérrimo romance del Conde Alarcos y la infanta Solisa, y del Desengaño dichoso, que recoge la historia de Ginebra y Herodante procedente del Orlando Furioso, y, por supuesto, de Don Quijote de la Mancha, que, contrariamente al título, relabora los lances amorosos entre Cardenio, Lucinda, el Marqués y Dorotea, tal como hablamos ayer de la obra Cardenio perdida de Shakespeare. A esta obra, evidentemente, luego se intercalan las referencias a otros episodios, como el escrutinio de la Biblioteca del Hidalgo o el yelmo de Mambrino también. Bien, las obras que considero se analizarán considerando, por un lado, el estudio de Cesare Segre, Fuori del Mondo, y por el otro, la Stultitia e Laus de Erasmo de Rotterdam. De hecho, las muestras de locura en los 3 textos se reconducen en última instancia a la folía caballeresca hallada por el intelectual italiano. Esto es una forma peculiar de pazzia articulada en un conjunto de oposiciones paradigmáticamente representadas por la alternancia naturaleza-cultura, dice Cesare Segre, una negazione della civiltà, un ritorno alla natura come rinuncia adirata. A esto también hay que añadir una locura propia de la Stultitia ab inferis, mencionada en el ensayo del humanista holandés, que consiste en un irrefrenable deseo para satisfacer. Bien, tras la lectura de los textos, los diferentes locos en las obras consideradas pueden fácilmente agruparse en 5 bloques diferentes, individuados por la semejanza de rasgos y que llevan a cabo una misma praxis teatral. Los expondré brevemente en un crescendo del frenesí, yendo desde manifestaciones más blandas y quizás menos interesantes del tema que nos ocupa, hasta el culmen, representado magistralmente por Don Quijote de la Mancha, en la homónima obra de Guillem de Castro, que es la primera versión teatral de la inmortal novela de Cervantes. Bien, el primer bloque está constituido por una locura, digamos, amena, una locura amorosa, evidentemente, cuyo ejemplo principal se encuentra en Lucinda, una de las protagonistas de Don Quijote de la Mancha. De hecho, la dama sale al tablado hablando con Cardenio, estamos nada más al incipit de la obra, y muestra señales de folía amorosa, como puede ser la necesidad de estar a solas, sin considerar, que además dice explícitamente en el texto, estar como loca de alegría. Dice Lucinda, como algunas veces suelo salir al campo sin mi gente, que haya un amante ausente, en la soledad consuelo. El amor que causa esta locura es sincero y verdadero, constante también después de que Lucinda se entere de la baja procedencia social de Cardenio, lo cual implicaría un problema para su boda. En realidad se trata de una asimetría social solo aparente, como ocurre muchas veces en las obras de Guillem de Castro. Otro caso de locura amena es la del villano Lisardo en El Desengaño dichoso, que remite a la clásica queja amorosa de pastores. Sin embargo, la escena se presenta como una parodia que roza la más franca comicidad, tanto por parte del pastor, que se queja al mismo tiempo de la muerte de su amada Nísida y del desdén de Belisa, como por Ariodante, que ya furioso en aquellas alturas de la trama por la supuesta infidelidad de Ginebra, tacha constantemente el pastor de loco. La intención cómica de Castro es evidente si se considera que la escena es una invención original del autor y, sobre todo, que se desarrolla por medio de contrapuntos de Ariodante que comenta las explicaciones de Lisardo, diciendo:
Huélgome de topar con otro loco. Aquí tenéis un ejemplo, por ejemplo. ¿Qué es esto? Otra locura. Esas prendas que adoro, beso y toco. Y Ariodante contesta, huélgome de topar con otro loco. El segundo bloque de locuras está representado por mujeres furentes que pierden el seso por traición o por menosprecio, presentando una peculiar realización del tópico de la mujer abandonada, como Ariadna, Medea, etc. Tenemos entonces Dorotea en el Don Quijote de la Mancha, la reina en el Desengaño dichoso y la infanta, el personaje de la infanta en el Conde Alarcos. Dorotea pierde la razón, para recobrarla poco después, por la decepción amorosa del marqués, que tras haber gozado de ella y haberla aborrecida, fija su lujuria en la dama Lucinda. Dice Dorotea, ah, villano, yo estoy loca, a traidor de ti reniego, abrásate el mismo fuego que yo arrojo por la boca. Tan fuerte es el furor de la dama que su locura es patente también para Don Quijote, que se pregunta cómo es posible que Dorotea, dice Don Quijote, traiga el seso tan a escuras. Como Dorotea, fuego e ira caracterizan también, y quizás de forma más intensa, a la reina del Desengaño dichoso, cuya presencia en la trama es un invento original de Castro y una clara herencia de un modelo literario anteriormente utilizado por los dramaturgos valencianos de finales del siglo XVI, por ejemplo, Semíramis o Casandra, obras de personajes de Virués, de Cristóbal de Virués. En el caso del Desengaño dichoso, la reina no solo está loca por el menosprecio de Ariodante, sino también por haberse casado con un viejo, que es el rey de la obra. A lo largo de la obra, además, Guillén de Castro amplifica progresivamente el furor de la reina, que quiere matar uno tras otro a todos los que la rodean. Primero a su enemigo amoroso, Ariodante, luego a su marido, en otra escena original elaborada por Castro, es decir, original dentro del original, y luego también a su criada Dalinda, que dice que le había ayudado a engañar a Ariodante, y dice, conviene que Dalinda muera luego, para matar y buscarle camino, y al mundo he de abrasar, pues soy de fuego. La reina actúa despiadadamente sin ningún remordimiento, se le tilda de fiera, ella misma quiere ser otra Circe u otra Medea, dice, pero curiosamente, a pesar de esta actitud, en ningún momento se le tilda explícitamente de loca, como en cambio sí ocurre con la figura de la infanta en el Conde Alarcos, la cual, tras acusar falsamente al conde y tras haber conseguido su destierro y la muerte de la condesa, tiene miedo de que hayan descubierto sus marañas. La falta de juicio, entonces, llega como culmen de un proceso de locura progresivamente más fuerte a lo largo de la obra. Dice la infanta al final de este parlamento, que avisarle pudieron, pierdo el seso. Entonces lo dice, reconoce explícitamente estar loca por lo que pasa. Las connotaciones de la infanta a lo largo de la obra son tópicas de esa Muller Furens, a pesar de que su origen no se encuentra en el menosprecio, como ocurre en el Desengaño dichoso, sino en el aborrecimiento. De forma aún más exagerada, este personaje llega a extremos más fuertes porque prescinde de la realización de su propia felicidad a favor de la venganza. Dice, aborrézcame el traidor, que por qué su pena crezca, deseo que me aborrezca para vengarme mejor. El tercer bloque de locos incluye dos galanes y es propio de la locura Abinferis del elogio de la locura de Erasmo. Polineso en el Desengaño dichoso y el Marqués en Don Quijote de la Mancha. Su actitud remite al tema más general del abuso del poder para satisfacer un deseo ilegítimo hacia una dama, respectivamente Ginebra y Dorotea. Y tiene parecidos en otras obras de Guillén de Castro, por ejemplo El amor constante, La justicia de la piedad o El perfecto caballero, y en el ambiente teatral valenciano del siglo XVI, como ocurre en La infeliz Marcela, de Virués, o en el teatro del siglo de oro en general, por ejemplo La corona merecida de Lope, salvando las diferencias de la trama. El Marqués se define loco en su primera aparición en la escena y es curioso porque aparece al tablado justo después del encuentro amoroso entre Lucinda y Cardenio. Entonces, si el amor de Lucinda se puede considerar una folía amorosa positiva, en el caso del Marqués se habla de una verdadera pazzia lujuriosa, un apetito, como lo define Cervantes en la novela, que en Castro se hace más intenso por incluir también la falta de pietas, como deducimos de su reacción cuando el duque, su padre, sufre el ataque de una bestia. Ocupado en perseguir Dorotea, de hecho, afirma el marqués, muerto de amor y de miedo me siento, quiero dejarlo, referido a su padre, que no lo oí, fingiré que poco importa que muera un padre que vive tanto. De la misma forma, en el Desengaño dichoso, Polineso se ha prendado de Ginebra, tal y como aparece en el Orlando Furioso, y la misma infanta, en la obra de Castro, califica como locos los intentos de seducción del duque, que por su parte también reconoce tener más locura que amor. Penúltimo bloque es la
está representado por los caballeros protagonistas de las obras que nos ocupan, ya que sus acciones, que no alcanzan nunca el cumplimiento verdadero de la tragedia, ya que, como afirma Faliu-Lacour, le drame est systématiquement repoussé, coinciden con la forma más canónica de folie amoureuse. Ariodante, en El desengaño dichoso, Alarcos en la homónima obra y Cardenio en Don Quijote de la Mancha desarrollan su locura a través de un mismo patrón tomado directamente de la tradición literaria, de los caballeros enloquecidos, sobre todo Tristán y Orlando, sin considerar también Yvan, Le Chevalier Ulion o el mismo Amadís de Gaula. El desarrollo de la locura coincide con lo que describe Laura Borràs. Dice, els afectats passen per un procés dolorós que desencadena trastorns psicològics greus. Comença en aquest punt una complexa metamorfosi que tendrá la seva forma final en la figura del alienat. Y efectivamente, pues de alienados se habla con esos personajes porque los primeros índices de locura se asoman ya desde las sospechas de infidelidad, solo desde las sospechas de infidelidad de la dama amada. En el diálogo entre Ariodante y Polineso, por ejemplo, retomado de forma bastante precisa del canto quinto de la traducción del Orlando Furioso de Orrea, de que hablábamos ayer, el caballero traicionado dice, estoy ciego y estoy loco, remite precisamente a la locura. De la misma forma, Alarcos empieza a ceder a los engaños de la infanta cuando ésta le sugiere que el hijo que ha tenido Margarita es en realidad del príncipe de Hungría y no suyo, del conde Alarcos. La locura en este caso se manifiesta también por medio de los movimientos descritos en la obra por la infanta, que dice, referida al conde Alarcos, loco va, el sombrero fue que le cayó de la mano y le arroja con el pie. Por su parte, Cardenio pierde el seso al ver la realización concreta del engaño del marqués cuando se está casando con Lucinda, condensando todas las sensaciones, sin duda bien conocidas por el público, en una única y lapidaria frase. Dice, ay Lucinda, que me has muerto, y luego sale de la escena. Estas mismas palabras, junto con el desengaño de la relación de amistad con el marqués, constituyen el estribillo del soliloquio de desesperación que representa solo la primera parte de la manifestación de locura en sí. Como Cardenio, de hecho, también Alarcos y Ariodante se quejan por la decepción amorosa en este soliloquio de decepción. Los tres remiten a la relación entre verdad y engaño y son víctimas de sus propias hipótesis. Esto es, consideran verdadero y cierto lo que solo piensan que podrá realizarse. Por ejemplo, dice Ariodante que le estará dando abrazos y con amorosos lazos le ofrecerá por despojos la gloria de aquellos ojos, el gusto de aquellos brazos. Dice, ay mujer, ¿qué razones me dijiste? Entonces ya considera como cierto lo que en cambio solo está pensando que podrá ocurrir. Y de la misma forma, Cardenio dice, pues el gozarla después el marqués era tan cierto. Ay Lucinda, que me has muerto y me ha engañado el marqués. Cabe tener en cuenta, sin embargo, que Alarcos padece ataques de locura en dos momentos diferentes en la obra. Primero, por la falsa traición de la condesa, que se soluciona acto seguido por la intervención del príncipe de Hungría, y otro, por la desesperación de haber muerto a su mujer. El furor que le caracteriza, que es totalmente ajeno a la fuente y ampliamente desarrollado por Castro en secuencias teatrales específicas, ocurre en la tercera jornada, cuando ya se ha consumado el delito. Cuando ya ha estallado la locura, las manifestaciones son evidentes y exageradas de cierta forma. De hecho, los tres personajes tienen furor, pero cada proceso se concretiza en elementos específicos. Tanto Ariodante como Cardenio se desnudan, siguiendo el cerimoniale ben preciso hallado por Segre al analizar la figura de los locos héroes caballerescos. En cambio, solo Alarcos desahoga su locura al recordar a su amada a través de objetos, antes de quejarse sentado en una fuente. Se habla entonces de unos cabellos, una sortija, un espejo, unas cartas. Además, Castro desarrolla otra secuencia a partir de esta, en la que Alarcos ve el rostro de Margarita reflejado en el espejo y en la fuente, ya que la dama, que evidentemente no ha muerto, está justo detrás de él, escondida. Otro rasgo es la violencia, que representa una manifestación más de la locura, pero en las obras que he estudiado solo caracteriza a Alarcos y a Cardenio, que quieren pegar respectivamente a un villano y a Don Quijote y Sancho. En El desengaño dichoso, en cambio, es solo el pastor, Lisardo, quien piensa en una acción de violencia por parte de Ariodante. De hecho, dice Ariodante, ah, grosero, y sobre aquella peña te diré lo que quiero. Y Lisardo al final dice, ¿quieres dejarme? Él quiere despeñarse y despeñarme, es decir, tiene miedo a una acción de violencia por parte de Ariodante. Castro, de hecho, mantiene la misma introspección de locura que aparece en el Orlando Furioso, donde se dice simplemente, topándolo en un monte espeso, díjome, ven conmigo, manifiesto a Ginebra, harás este suceso.
Más allá de las especificidades de las locuras, 4 rasgos connotan a los 3 personajes, son rasgos comunes a los 3. En primer lugar, la alternancia entre locura y cordura. Salto los ejemplos porque igual vamos un poco ajustados de tiempo, ¿no? No sé. Ah, vale. Pues por la que... Con moderación. Vale. Bueno, Cardenio, por ejemplo, afirma: solo tengo de acuerdo el conocer que estoy loco, es decir, reconoce estar loco. En segundo lugar, los demás personajes los consideran locos, como se nota, por ejemplo, en la repetición de la expresión guarda el loco tanto en el Conde Alarcos como en el Desengaño dichoso, o en las referencias a la locura de Cardenio por los demás personajes en Don Quijote de la Mancha. En tercer lugar, otro elemento común a los 3 caballeros es la necesidad de soledad, típica de los desesperados por amor. De hecho, al ver la traición, los héroes se alejan de la sociedad civilizada, esto es, dejan la cultura para ir hacia la naturaleza. Se trata, como aclara una vez más Laura Borràs, de que amb el desengany, la gelosia o la traïció es dona la sortida d'una boja carrera cap a l'evasió, cap a un lloc on l'afectat pugui manifestar el seu dolor i els seus sentiments de manera desinhibida. Quieren entonces estar fuera de la corte y sobre todo a solas. Valga como ejemplo lo que dice la infanta al conde Alarcos. Dice: y tu misma soledad, y es tu misma soledad tu apacible compañía. Finalmente, el último rasgo en común está representado por la posibilidad de cura, ya que no se trata de una locura crónica, sino temporánea solamente. El proceso de vuelta a la razón se posibilita por la alternancia entre locura y cordura y se realiza cuando desaparece la causa que había llevado el personaje a perder el seso. Cito solo el caso de Cardenio, por ejemplo, que dice: queridas letras del alma, cuando se encuentra con la carta de Lucinda, ya no habrá, pues que pusieron triaga en vuestras razones, en vuestra tinta veneno. Sobre todos esos personajes, locos en grados diferentes, destaca la figura de Don Quijote, el loco por antonomasia. La pérdida del seso del hidalgo se muestra en la obra de forma compleja y multifacética. La primera aparición del hidalgo, que ocurre en la última escena del acto primero, está imprescindiblemente relacionada con la locura aún antes de que el personaje salga al tablado, ya que la acotación específica dice dentro Don Quijote gritando a grandes voces. La locura del Quijote, ya sin duda conocida por el público de la época, se realiza en esta primera versión teatral no solo a través de los gritos, sino también por el vestuario y el lenguaje utilizado por Don Quijote. De hecho, como especifica la otra acotación, dice: sale Don Quijote en Rocinante y el vestido como le pintan en su libro. Es decir, ahí existe una referencia directa a la obra de Cervantes. Por otra parte, su forma de hablar a lo largo de la obra resulta forzosamente arcaica, tal y como ocurre en la novela. Por ejemplo, dice, referido al marqués: «A tan fermosa doncella facéis tuerto». La risibilidad de la locura del Quijote es evidente y el marqués le califica de loco enseguida, sentenciando tajadamente: «matadle a palos». Por otra parte, el duque manifiesta una actitud más comprensiva, quizás, hacia el Quijote, sí definiéndolo loco, pero en la más inocente acepción de simple. De hecho, le pregunta a sus criados: pues si es loco, ¿para qué le hicieron mal? Entonces remite a una idea de locura en el sentido diferente con respecto a la del marqués. Esta forma de locura, risible y ligera, refleja perfectamente la actitud del caballero en la novela cervantina. No obstante, además de establecer conexiones directas con la novela, que como hemos visto tanto visualmente, porque dice vestido como le pinta en su libro, como episódicas, pues hace referencia también a Guillermo de Mambrino, Guillén de Castro utiliza esos rasgos para crear una situación original donde el caballero da nuevas muestras de locura. Al final del acto segundo, de hecho, el Quijote piensa ser Leandro y va hacia su amada Ero, desnudándose y preparándose para cruzar un supuesto Helesponto. Dice Don Quijote: «Oh, luz mía, ayúdame a desnudar», dice a Sancho. «¿Y qué hacer quieres?», le pregunta Sancho, y Don Quijote contesta: «Quiero irme a ver a mi Ero nadando». Y la acotación especifica: va se desnudando Don Quijote y luego dice: va nadando por el tablado como si estuviera dentro del agua. La situación del Quijote remite evidentemente a otro tipo de locura, ya que no se basa en el furor amoroso, sino en una bibliofolía, diríamos. Evidente además para todos los demás personajes de la obra, ya que el duque, Lucinda, unas dueñas, el escudero, Dorotea, todos se mofan de él a lo largo de la comedia. El pobre Sancho, en cambio, será la única víctima de esa contagiosa locura del Quijote, ya que participa al proceso de folía cediendo a las afirmaciones de su amo. Dice
Quijote en el episodio de la identidad de Baldovino, cuando Quijote piensa ser Baldovinos. Qué necio no ha de pensar que Baldovinos no soy. Y Sancho contesta, es así, habréme tocado yo también. Entonces participa a este proceso de locura, digamos. En el personaje del Don Quijote guilleniano se mantiene la base paródica del caballero andante propia de la novela, y de la misma forma se mantiene el elemento de la locura en la locura, cuando el hidalgo quiere imitar las acciones de Cardenio. Cabe decir que la presencia del Quijote en la obra siempre es de tipo entremesil, casi no tiene un papel de protagonista verdadero. Cardenio, de hecho, respeta así los patrones de la folie littéraire de la novela cervantina, mantenidos y bien ajustados al género teatral por Castro. Al imitar la locura amorosa de Cardenio, el Quijote es consciente de actuar como loco, por eso se puede hablar de una locura dentro de la locura. Este recurso, ya de gran efecto en la novela, quiere mucho más matices en el género teatral, constituyendo perfectamente una loca metateatralidad. El mismo Quijote, de hecho, altera su papel a otro de forma perfectamente consciente. Dice, quiero ser mis locuras entre Roldán y Amadís, retomando el episodio directamente desde la novela. Será una buena ensalada, señor, y dice, déjame acabar. Y allí empieza a actuar como si tuviera otro papel dentro de su propio papel. Porque luego además añade, no le imito bien, entonces, digamos, esta teatralización de lo teatral se configura como una parodia del ceremonial arriba citado de los caballeros furentes por amor. De hecho, el hidalgo deja sus armas, se desnuda, muestra ser furente, se queja por el amor, tal y como aparece en la novela de Cervantes, pero quizás de forma más amplia y coherente en la obra teatral para crear una obra dramáticamente eficaz. Más que las otras dos obras, entonces, Don Quijote de la Mancha parece configurarse como un conjunto de locos que desarrollan la trama reconociendo su propia folía y llamando locos a los demás. Locura tras locura, los personajes actúan en un divertido juego de reconocimiento de la falta de juicio, por el que, por ejemplo, el marqués puede afirmar, referido al hidalgo, de su locura gustara a no estar loco de amor. Muchas gracias.